Como cada martes, nuestra compañera Verónica González está aquí para hablar de discapacidad e inclusión en su habitual columna. Y hoy, Vero, un tema que te costó mucho para contar, lo discutimos y lo debatimos en las redes sociales y mucha gente también se sumó cuando Verónica planteó el tema, una situación particular, como llevar tus hijos al médico, y vamos a escuchar qué es lo que le pasó. Buen día. Hola, buen día, Patricia, Roberto. Sí, traje este tema porque le había pasado a mucha gente, además de a mí, entonces pensé que era un disparador para hablar de esto en general. Llevé a mis nenes a la oftalmóloga, al centro oftalmológico Devoto, y la profesional que los atendió no quería que yo ingrese con mis nenes para hacerles el fondo de ojo. Ella, cuando yo le pregunté por qué, ella me decía que había que ayudar con los nenes. Yo le dije que bueno, que yo era la madre, que yo era quien cuidaba de ellos. Ella lo que quería era que ingresara mi sobrina, que era quien me había acompañado, porque al ser dos bebés de 2 años necesitó asistencia para llevarlos. Después de revisar, ella entró de mala manera y le dijo a su asistente, a un médico asistente, que bueno, la madre quiere entrar, fíjate vos cómo vamos a hacer. Explícale vos, porque no sé cómo vamos a hacer. Revisaron a los chicos y después ella me dijo que bueno, que el tema era que los nenes eran muy forzudos y bueno, había que sostenerlos y hacer fuerza, como si el no ver fuese sinónimo de no tener fuerza, ¿no? Y el tema es que le pasa a mucha gente esto de no poder dialogar con el doctor, de que el doctor decida por uno, porque en definitiva ella estaba tomando la decisión de que yo no entre con mis nenes, cuando tendría que darse un diálogo. Muchas veces me pasa que llevo a los nenes al médico y me preguntan, bueno, ¿cómo haces para esto? ¿Cómo haces para aquello? Y uno explica, ¿no? Y está bien, está todo bien. Así que bueno, hoy estamos con el doctor Julián Díaz Bardelli, él es el director de atención a las víctimas del INADI, para hablar de este tema. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bien. Contanos, ¿en qué casos es pertinente denunciar al INADI? Bueno, en el INADI se reciben denuncias por discriminación de cualquier tipo, ¿no? Los hechos de discriminación pueden estar basados en distintos motivos y pueden ocurrir en distintos ámbitos. Obviamente que la discapacidad es uno de los motivos de discriminación denunciados, ¿no? Y los ámbitos varían: empleo, educación, salud, administración pública, comercio, vía pública, comunicación, etc. ¿Y de qué modo se denuncia? ¿Qué documentación hay que presentar? ¿Cómo se...? Nosotros tenemos fundamentalmente 2 canales de contacto con la ciudadanía. Un canal que es de atención, podríamos decir, inmediata. Es el primer contacto del organismo con la ciudadanía, y en ese caso funciona a través de una línea telefónica gratuita que es una línea 0800-999-2345. Ahí el INADI recibe consultas sobre eventuales situaciones de discriminación y a partir de ahí brinda un asesoramiento a la presunta víctima también respecto de si realmente se da o no se da un caso de discriminación, para luego formalizar la denuncia al INADI o, en caso de que no sea una situación de discriminación, ocurrir ante otro organismo que sea competente para resolver su situación. Doctor Bardelli, buen día. En el caso de Verónica es un caso de discriminación lo que ha hecho esta doctora, de no dejarla pasar. Qué mejor que un nene estar al lado de su mamá en el momento de ser atendido, ¿no? Sí, sin duda. Así como lo narra Verónica, nosotros consideramos que se da un presunto caso de discriminación, que luego, por supuesto, habrá que investigar. El INADI, a partir de la radicación formal de la denuncia, lo que hace es sustanciarla, también pedir la versión del presunto responsable de la situación denunciada, y luego llega a una opinión sobre el fondo del asunto para ver si ocurrió o no ocurrió un hecho de discriminación, basado también en la prueba que pueda rendirse. Pero el relato de Verónica coincide con un presunto caso de discriminación. Efectivamente, no es posible sostener que porque Verónica no vea no puede llegar a colaborar sosteniendo a sus propios hijos en la realización de una práctica médica. Y es el derecho de ellos de estar con su mamá, ¿no? Porque claro, claramente cuando a un chico le pasa algo, mamá. Claro, exactamente. Me parece que el mejor cuidado puede provenir de la madre, sin importar, por supuesto, la discapacidad que pueda tener. Y en definitiva, si yo no los hubiese podido sostener, porque hubiese tenido otro tipo de discapacidad, también podía ingresar y estar presente para que ellos vean que estaba, ¿no? Sin duda. Sí. En el caso del 0800, nosotros escuchamos frecuentemente que se dan casos de
personas que no las dejan ingresar a los boliches, por ejemplo, porque tienen discapacidad intelectual. Esos casos se dan con bastante frecuencia. ¿El 0800 podría intervenir en esos casos? ¿Que sí. uno llame e intervenga en el momento? Sí, sí, sí. Tenemos el dato de contacto telefónico con los presuntos responsables de la situación denunciada, sea un local bailable o sea cualquier otra entidad o cualquier persona física. Nosotros podríamos comunicarnos con esa persona o esa entidad para tratar de solucionar en el momento, si la situación lo amerita, sin necesidad de una ulterior intervención. De lo contrario, lo que hay que hacer ya es radicar una denuncia formal y tramitarla de acuerdo a las reglas de tramitación de un expediente administrativo. ¿Qué competencia tiene el INADI respecto de las denuncias? ¿Qué es lo que puede hacer? El INADI es buena la pregunta, porque a veces hay una confusión en las personas acerca de cuál es el alcance de la intervención del INADI, sí. ¿no? Por supuesto que el INADI tiene por misión combatir la discriminación en la Argentina. Lo que sucede es que no tiene, por ejemplo, facultades de tipo sancionatorias o poder de policía. No puede obligar a hacer cesar la conducta discriminatoria, pero sí recibe las denuncias, intenta resolver la controversia generada por el presunto caso de discriminación, intenta hallar una solución amistosa del caso denunciado sobre la base de la conciliación o la mediación. ¿Cómo? Perdón. Los casos más frecuentes de denuncia. Justamente los casos de discriminación motivados en la discapacidad. Una cuarta parte de las denuncias obedece a denuncias por motivo de discapacidad. Eso lo refleja claramente la información surgida del registro de denuncias del año pasado, de todo el año. El 22,5% de las denuncias son denuncias por motivo de discapacidad. Y luego, dentro del motivo de discapacidad, el ámbito más denunciado es el transporte. Ocurre que muchas denuncias obedecen a la denegación del boleto del pasaje gratuito para personas con discapacidad en un presunto incumplimiento de la Ley de Protección de Personas con Discapacidad, que establece justamente el derecho a la gratuidad en el transporte. Pero, ¿cómo terminó la anécdota? ¿Te pidió perdón la doctora? No, yo creo que ni registró que la manera en la que estaba actuando, no. Yo ingresé, obviamente estuve con mis hijos y después nos fuimos. Recordemos que también se puede denunciar ante la Defensoría del Pueblo, ante la Superintendencia de Servicios de Salud, en el caso de obras sociales. Hay varios canales, pero lo importante es empezar a hacer visibles estas cosas, porque tenemos derechos que nos asisten y tenemos que procurar que se cumplan. La dirección del INADI es Moreno 750, primer piso. Las denuncias se pueden hacer llegar por correo y también tiene unos formularios para completar, para hacer las denuncias, que son accesibles. Y el 0800 es 0800 999 2345. Muchas gracias, doctor Bardelli, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Gracias, Vero. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.